Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a resolver un problema de cálculo de un área mediante integrales de un recinto limitado por una función logarítmica. El problema es el siguiente: hallar el área del recinto limitado por las gráficas I igual a logaritmo neperiano de x, y igual a 1 y los ejes coordenados. Bien, lo primero que vamos a hacer es representar esta función I igual a logaritmo neperiano de x. El dominio, recuerden que el dominio de un logaritmo son los valores que hacen al argumento, en este caso x, mayores que 0. Es decir, el intervalo abierto de 0 a más infinito. Los puntos de corte, obviamente para x igual a 0 no hay, porque está fuera del dominio, está abierto. Y para y igual a 0 sería pues igualar 0 al logaritmo neperiano de x. Si aplico función inversa en ambos lados, la función inversa del logaritmo neperiano es e elevado a algo, e elevado a 0, igual a e elevado al logaritmo neperiano. Una función y su inversa, el resultado nos da el argumento, con lo cual x es igual a 1. Tendría, por lo tanto, un punto de corte en 1, 0. En cuanto a las asíntotas, recordemos que las funciones logarítmicas, igual a logaritmo neperiano de x más b, tienen asíntotas verticales. ¿En qué puntos? Pues donde se hace 0 el argumento. En nuestro caso, x igual a 0 es una posible asíntota vertical. Bien, vamos a hacer el límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda no existe, recordemos el dominio, el intervalo abierto de 0 a más infinito, luego el logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x me da menos infinito. Luego tenemos una asíntota vertical en x igual a 0 hacia abajo, hacia el menos infinito. Bien, vamos con la monotonía, los máximos y los mínimos. Bueno, asíntotas horizontales no hay. El límite cuando x tiende a menos infinito no existe, y cuando x tiende a más infinito me da infinito. Y las asíntotas oblicuas, pues podéis comprobar que tampoco existen. Para la monotonía voy a derivar esta función. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, y el dominio de esta función, obviamente esto es el dominio es 0 más infinito de esta función. Luego, en su dominio, 1 partido por x siempre va a ser mayor que 0 la derivada, porque si x es mayor que 0, pues todo esto es mayor que 0. Por lo tanto, la derivada siempre es positiva, por lo tanto la función siempre es creciente y no existen máximos ni mínimos, puesto que no hay ningún punto en el intervalo 0 infinito que haga 1 partido por x igual a 0. Bien, vamos entonces a dibujar la función logarítmica, que sería esta, ¿verdad? Obviamente, esta de aquí abajo es la asíntota vertical, a la que se va pegando cada vez más la función. Y aquí tenemos el punto de corte en 1, 0. Es este punto. Bien, vamos a representar ahora la recta y igual a 1, que la hemos representado en azul. Esta es y igual a 1 y esta es y igual al logaritmo neperiano de x. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, pues lógicamente, es obtener el punto de corte entre estas dos funciones, que es este punto de aquí, que lo hemos dibujado en verde. Bien, yo lo que quiero ver es cuál es este punto de corte A entre la función igual al logaritmo neperiano de x y la función igual a 1. Para eso yo voy a igualar las dos funciones, logaritmo neperiano de x e y igual a 1. Obviamente, si yo igualo el logaritmo neperiano de x a 1, las dos imágenes, esta y esta, pues aplico función inversa en ambos lados. La función y su inversa queda el argumento, me queda que x es igual a e elevado a 1, que es e. Es decir, que este punto vale e en el eje x, ¿de acuerdo? Obviamente, ese es el punto de corte, pero también tenemos que tener en cuenta otro punto, y es que de 0 a 1, la función que está por encima es y igual a 0, esta, y la función que está por debajo es el eje x, que es x igual a 0. La ecuación del eje x es x igual a 0, y la ecuación del eje y es y igual a 0. Luego entonces yo tengo que, para calcular el área, hacer primero el área de 0 a 1, porque es donde la función por encima es y igual a 0 y la que
está por debajo es obviamente el eje, este es el eje. Y de 1 a e, pues tengo que por encima está la función y igual a 0 y por debajo está la función y igual al logaritmo neperiano de x, esta función. Luego el área sería la integral de 0 a 1 de la función que está por encima y igual a 1 menos la función que está por debajo, que en este caso es el eje, x igual a 0. Si nosotros nos fijamos, esto realmente es el área de un cuadrado. Mide 1 en el eje x y mide 1 también en el eje y. Luego el área de un cuadrado debería de ser lado al cuadrado, 1 por 1, que debería de darnos 1. Vamos a ver qué nos da 1. Vamos a hacerlo. Esa integral es la integral de la función que está por encima, 1. Esta es la función que está por encima, y igual a 1. Y le resto la función que está por debajo. El eje x, que tiene como ecuación y igual a 0. Obviamente me queda la integral de 0 a 1 de 1 por d de x, que es esta integral, la integral de d de x. Esa integral, si yo la hago, la integral de d de x es x, pues sería la integral, sería x entre 0 y 1. Hay que sustituir, según la regla de Barrow, el límite superior, 1, menos el límite inferior, 0. Y 1 menos 0 es 1. Que es, si ustedes os fijáis, lo que nosotros habíamos predicho, es el área de este cuadrado de lado 1, pues es obviamente lado al cuadrado 1. Lo hemos hecho por una integral. Y ahora habría que ver la de 1 a e. Este valor que está aquí es e. Concretamente x igual a e, que era el punto de corte. Este punto de corte. ¿Quién es la función que está por encima? Pues la función que está por encima es esta, que es y igual a 1. Y la función que está por debajo, que es esta, es de ecuación y igual al logaritmo neperiano de x. Luego el resto, la función que está por encima, que es esta, le resto la ecuación de la función que está por debajo, que es esta, que es el logaritmo neperiano de x. Esta integral es la integral de una resta, luego le puedo poner como la integral de 1 a e de diferencial de x, que es 1 por diferencial de x, menos la integral también de 1 a e de logaritmo neperiano de x por d de x. ¿Vale? Bien, obviamente la primera de esas integrales es la integral de diferencial de x, que vale x entre 1 y e. Si aplico la regla de Barrow, sería el límite superior, e, menos x evaluada en el límite inferior, que sería menos 1, ¿verdad? Y ahora tengo esta integral, que es una integral del logaritmo neperiano de x, que es una integral por partes. Tengo que aplicar la fórmula de la integral por partes, que era esta. U por v menos integral de v diferencial de u. Recuerden que siempre llamábamos siempre u a la función arco, de no haber arco al logaritmo, y no haber logaritmo al polinomio. Aquí hay un logaritmo, luego está claro quién es u. U es el logaritmo neperiano de x. Esto es u. Luego el resto, que es diferencial de x, es diferencial de v. Esto, que sería diferencial de x. Entonces yo tengo que hallar diferencial de u, que sería la derivada de u por diferencial de la variable, y v lo hallaría integrando diferencial de u, es decir, la integral de diferencial de x, que es x. Y eso es lo que voy a aplicar para resolver esta integral. Bien, aquí tenemos la aplicación de la regla de la integración por partes. Obviamente tenemos que, aquí teníamos que era 1 y esto era e menos 1. Es decir, 1 menos 1 es 0 y me queda e. Y ahora esto hay que evaluarlo entre 1 y e. Recuerden que esta x multiplicando y esta x dividiendo la puedo simplificar. Y obtendría esta integral. La integral de diferencial de x es x. Y esto todo entre 1 y e. Pues evalúo primero en e y lo resto la función, toda esta función,
evaluado en 1. Evaluado en e y evaluado en 1. El logaritmo neperiano de 1 vale 0, luego esto es 0, y el logaritmo neperiano de e vale 1. Esto me daría e menos e, que es 0, y esto me daría, esta e, menos, aquí hay un menos, está este 1, perdón, este 1 no, esto es 0, está este 1, sería menos 1, ¿verdad? Este menos, aquí hay otro menos, y aquí hay otro menos. Luego, menos por menos, más. Esto sería e menos 1, que sería la solución. Esto es lo que me daría el resultado del problema. E menos 1 unidades cuadradas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.